La historia de la World Wrestling Entertainment es una que se extiende por ya más de 50 años, es por ello que resulta sencillo encontrar lo que parece ser una infinidad de datos respecto a los sucesos rodeando a la hoy en día compañía de wrestling y entretenimiento deportivo más conocida del planeta. En este vídeo, veremos situaciones muy peculiares, en las que por diferentes razones un luchador que obtuvo un determinado cinturón de campeonato no fue reconocido como monarca del mismo, también llamados campeones fantasma. La dupla de Shawn Michaels y Marty Jannetty nació en el año 1985, cuando estos se conocieron en el territorio de la Alianza Nacional de Wrestling conocido como Central States, el cual tenía base en la ciudad de Kansas. Se expandieron a lo largo de múltiples organizaciones dentro de los Estados Unidos, incluyendo la Asociación Americana de Wrestling, hasta que en 1988, Vince McMahon puso la mirada en ellos y fueron contratados por su Federación Mundial de Lucha. Los Rockers probarían ser una adición valiosa para la división de tag teams de la compañía, que pasaba por un estupendo momento con duplas como Legion of Doom, Demolition, y la Fundación Harps. Gracias a su apariencia, actitud, vistosa indumentaria y estilo en el cuadrilátero, no tardaron en ganarse el cariño de la afición, y a pesar de que sí formaron parte de diversos feudos y ángulos importantes dentro de la división, no llegaron tan rápido a saborear las preseas por equipos. La noche del 30 de octubre de 1990, parecía que la culminación de la travesía de Jannetty y Michaels había llegado, cuando derrotaron a Bret y Jim Junkie Neidhart, la Fundación Hart, en un combate de 2 de 3 caídas, para ganar los títulos tag team de la federación. Resulta absurdo pensar que lo único que impidió que los Rockers en efecto pasaran a la historia como portadores de los cinturones por parejas de esta promoción fuera una cuerda, y es que sí, en el transcurso de la contienda, la cuerda superior del ring se rompió, los competidores se detuvieron por breves momentos para ver si un equipo llegaría detrás de bambalinas para arreglar el problema, pero nunca salió nadie. Los Rockers y la Fundación Hart finalizaron la lucha como se había acordado, con el cambio titular, pero los altos mandos no permitieron que un incidente así saliera al aire, y es que tenemos que aclarar, este 2 contra 2 era pregrabado. De esta manera, la contienda jamás fue emitida, se ignoró la victoria de Shawn y Marty, y la vida continuó su curso como si nada. Michaels llegó a especular que lo de la cuerda fue tan solo una excusa, y que en realidad Bret y Junkie habían empleado los juegos de backstage para permanecer monarcas de la división por parejas. El argumento principal de Shawn en esta acusación era que, supuestamente Neidhart estaba por ser despedido de la compañía, y que por eso la fundación perdería las preseas, pero que al final la WWE y los Hart llegaron a un acuerdo, dejándolos así con los títulos. ¿Quién lo diría? HBK acusando a alguien más de usar juegos de backstage. Los cinturones fueron devueltos a la Fundación Hart el 3 de noviembre, y no se vería pietaje del combate sino hasta 1995 durante el regreso de Marty Jannetty a McMahonlandia. Hoy en día la contienda puede ser vista en el DVD, La historia de Shawn Michaels, Corazón roto y triunfo. Después de esto los Rockers no tardarían en separarse, y ya conocemos todos aquel mítico cambio ágil que lanzaría a Shawn Michaels al estrellato y dejaría a Marty Jannetty en el olvido. Una pena que estos dos jamás fueran legítimamente campeones por parejas de la Villa McMahon. Hubo más teorías rodeando esta controversia, una en la que se decía que Vince McMahon no había confiado en los Rockers por su tamaño, otra que provenía de la mente de Marty Jannetty en la que aseguraba que fue porque tras bambalinas muchos consideraban que los Rockers se pondrían tan over con la fanaticada que llegaría un punto en que no lo podrían controlar, y Michaels y Jannetty tomarían demasiado poder en backstage. La verdad es que Neidhart sí iba a ser despedido como ya había mencionado, y Vince no quería quedarse sin uno de sus tag teams más prominentes. Su mentalidad en el momento era, mientras más equipos mejor. El match fue grabado para el programa especial de la federación, que era transmitido en la cadena NBC, Saturday Night's Main Event, pero como ya dijimos no se transmitió, tanto por el cambio titular, la cuerda rota, así como porque el combate duró 40 minutos. Para acabar, en una anécdota un tanto curiosa, Vince McMahon mintió a Marty y Shawn de la forma más inverosímil posible, haciéndoles creer que Jack Tunney era la razón de que no pudieran permanecer campeones. Quiero que entiendan esto, Jack Tunney era el presidente de la compañía dentro del kayfabe y nada más. Es como si tomáramos en serio las decisiones de Paige o Baron Corbin como gerentes generales.
Jack y Raymond Rougeau arribaron a la WWE en el año 1986, unidos en un tag team que habían formado desde su comienzo en la industria, en la que de hecho era su propia promoción en Montreal, Canadá, durante la década de los 70. En su llegada, recibieron el simple nombre de los hermanos Rougeau, suena obvio ¿verdad?, y eran retratados ante el público como babyfaces puros, siendo colocados en combates contra parejas heel como Demolition y el equipo de ensueño, que estaba conformado por Brutus Beefcake y Greg Valentine. Tan solo un año después de su contratación, durante un house show el 10 de agosto de 1987, que tomó lugar en el famoso Forum de Montreal, los hermanos Rougeau ganaron los campeonatos mundiales por parejas de la federación, venciendo a, oh sí, nuevamente tenemos a la Fundación Hart involucrada. Lo que pasó aquí me resulta aún más extraño que lo acontecido con los Rockers. Verán, el manager de la fundación, Jimmy Hart, intentó interferir en la lucha tratando de utilizar su clásico megáfono para ayudar a sus protegidos, pero el objeto fue interceptado por los Rougeau, quienes no dudaron en darle un buen uso, y gracias a la ayuda del megáfono, los hermanos franco-canadienses emergieron nuevos monarcas de la división. Ustedes dirán, bueno, no fue un final limpio, pero eso que, se han visto muchos de esos en la historia de esta organización, y en efecto, yo estoy de acuerdo con ello, pero por alguna razón que quizás solo podría comprender en su totalidad de haber estado allí en ese momento, la decisión fue revertida y los cinturones regresaron a la Fundación Hart. En lo que hoy en día muchos llaman el robo de Montreal original, de verdad no hubo una explicación justa o siquiera válida para fundamentar el que los Rougeau no fueran los campeones. Jack ha dicho en entrevistas recientes que había gente eufórica esperando por ellos fuera del Forum, que los fans de Montreal estaban más que felices por la victoria de sus coterráneos. También ha declarado que esta victoria fue una clase de, tengan fanáticos canadienses, sean felices por ahora porque después se lo arrebataremos. Lo peor es que en el kayfabe, los hermanos Rougeau eran faces y la Fundación Hart heels. Después de esto los hermanos evolucionarían, manteniendo su calidad tanto en el ring como en el aspecto de personaje. En verdad eran buenos, pero no se acercaron de nuevo a los títulos tag team. Raymond se retiró en 1990 debido a un dolor de espalda crónico, y Jack siguió en la federación para convertirse en el genial Mountie, gimmick que le valió múltiples logros en McMahonlandia, 3 veces campeón por parejas, y una vez campeón intercontinental. Al menos uno de los Rougeau tuvo éxito. Nuestro siguiente puesto tiene polémico impregnado por donde se observe. Otra palabra que me gustaría utilizar para definirlo sería sobrebuqueo. Saturday Night's Main Event durante un lapso de tiempo se convirtió en el show estandarte de la Federación Mundial de Lucha, sirviendo a McMahon y compañía para desarrollar todos sus storylines, rivalidades, mostrar combates de calibre de pago por ver, y sobre todo, hacer oficiales cambios de campeonato. Y sí, anoten esa como otra probable razón por la que los hermanos Rougeau no se convirtieron en campeones tag team, pero divago. El programa se volvió tan popular, que un spin-off se produjo a finales de los 80, llamado The Main Event, o el evento estelar, que era emitido las noches de viernes en el mismo canal que Saturday Nights. Lo más interesante de este programa es que tan solo tuvo 5 ediciones, sí, tal y como lo oyen, seguía siendo un show para televisión, pero con tan solo 5 transmisiones en toda su historia. Nos concentraremos en el Main Event inaugural, que se realizó el 5 de febrero de 1988, Hulk Hogan defendía su campeonato de la WWE en contra de su mayor rival, el ahora heel número 1 de la organización, André el Gigante, quien se veía acompañado por el hombre del $1.000.000, Ted DiBiase, y el ayudante de este, Virgil. Siendo rudo, alguna treta podía anticiparse de parte del gigante en su intento por arrebatarle a Hogan el premio más anhelado de la lucha en Norteamérica, pero lo que sucedió nadie lo creyó en su momento. El oficial de la contienda, Earl Hebner, parecía haber sido sobornado por DiBiase, ya que cuando André colocó a Hogan en espalda plana sobre la lona, el árbitro ignoró por completo que el Hulkster levantó sus hombros, contando hasta 3 y nombrando ganador y nuevo campeón al mítico gigante. Las cosas se tornaron aún más confusas cuando otro individuo idéntico a Hebner apareció, y se reveló que el hombre que había estado oficiando el match era el gemelo de Earl, Dave, quien sí había sido comprado por el hombre del $1.000.000. Por si eso no bastaba para dejar aún más boquiabierto a un público sin palabras, André rechazó el título, él no lo quería, renunciando a este en el acto y procedió a literalmente dárselo en las manos a Ted DiBiase. Ahora se supone que el millonario era campeón mundial de la federación.
DiBiase fue en efecto presentado como el reinante campeón durante posteriores house shows, e incluso defendió la presea en una instancia ante Bam Bam Bigelow. El gusto no le duró, sin embargo, el presidente kayfabe de la compañía Jack Tunney decretó que un título no podía ser simplemente regalado de un luchador a otro, así que el oro fue declarado vacante, y ya que el resultado del mano a mano entre Andre y Hogan sí fue considerado oficial, la presea no pudo ser regresada al Hulkster. De camino a WrestleMania 4, se buqueó un gran torneo para hallar al nuevo campeón mundial, y bueno, esa es otra historia con un final muy feliz. Algo que señalar, el reinado de DiBiase no fue reconocido, pero por más extraño que suene, el de Andre sí, a pesar de la manera en que lo obtuvo. Es cierto lo que dicen entonces, el dinero no compra todo, una lástima por el wrestler, ya que DiBiase era tan buen heel que sí llegó a merecer el oro máximo de la corporación. Todos recordamos el memorable camino de Chris Benoit hacia el campeonato mundial peso pesado de la WWE, un relato bien contado con una de las conclusiones más satisfactorias en la historia del negocio. Pero, no todos recuerdan de la misma manera esas instancias en que el Crippler ganó, entre comillas, el cinturón máximo de la WWE, por allá en el lejano año 2000. El inicio del milenio trajo el cambio más benéfico en la carrera de Benoit, dejando de una buena vez a una WCW que jamás lo valoró ni tampoco supo emplear todo su talento y potencial, arribando de esta forma a la Federación Mundial de Lucha, donde casi desde el comienzo obtuvo un mejor trato. En cuestión de tan solo un mes, Benoit ganó su primer título en la compañía de Connecticut, el oro intercontinental, venciendo a otros dos grandes, Chris Jericho y Kurt Angle, en su primer WrestleMania. Esto lo llevó a desarrollar una de las rivalidades más importantes en su trayectoria, con Chris Jericho, pero en los meses posteriores a Mania 2000, también se encontró en la órbita por el grande, el título de WWE. Su feudo con La Roca alrededor de este cinturón fue fantástico, uno de los más infravalorados de la era de la actitud en mi opinión, y su primer mano a mano por la presea sucedió en el pay-per-view Fully Loaded del 23 de julio. La lucha, al igual que el ángulo que venían desarrollando, fue intensa, personal, violenta, y de suma calidad. El Crippler logró sacar todo el potencial del Toro de Brahma en el cuadrilátero, llevándolo a un nivel que no se le había visto hasta ese entonces. Una peculiaridad de este combate era que, de ser descalificado, The Rock perdería el título, y esto fue aprovechado por Shane McMahon, quien en ese entonces se encontraba en la esquina de Chris Benoit. El heredero McMahon golpeó con una silla por la espalda al árbitro, haciéndole creer que quien lo había conectado era el monarca del mundo, y así, el referee descalificó a La Roca, y por ende, nombró a Benoit nuevo campeón de WWE. La gente no podía creerlo, era sin duda un final polémico, pero que no duró en realidad. Aunque el Crippler ya se encontraba celebrando con el cinturón, el comisionado Mick Foley salió para evitar que la situación terminara así, revirtiendo la decisión y reiniciando el combate, para que de esa manera La Roca venciera a Benoit reteniendo. Pero esa no fue la única instancia en que algo así pasó al Rabid Wolverine. Saltamos al mes de septiembre, Unforgiven 2000, The Rock nuevamente entraba a un pago por ver campeón, para defender ante Kane, el Undertaker y sí, Chris Benoit, en uno de los retos más grandes de su reinado. Con el calibre de estrellas creo que no hace falta decir que fue un tremendo match de categoría, pero no sin sus acontecimientos cuestionables típicos de la era de la actitud. El Crippler golpeó al enterrador con una silla para cubrirlo y obtener un conteo de 3, que parecía ahora sí brindarle su primer presea mundial en la Villa McMahon, pero, un pequeño detalle lo alejó una vez más de tal logro, y es que el pie de Taker estaba sobre la cuerda. No sé si eso en verdad sea válido en una fatal de 4 esquinas, pero en fin. Así que otra vez, el comisionado Foley negó la victoria a Chris, y eventualmente el Toro de Brahma salió portador del título máximo. Aunque el cinturón le fue negado en 2 ocasiones, la WWE hizo un buen trabajo haciendo ver a Benoit como un probable estelarista en años por venir. No era el momento, pero su imagen había quedado bien ante los ojos de los fanáticos. Vamos a concluir con la primer parte de este talk con un cambio titular parecido al que acabamos de ver con Chris Benoit. También se dio durante la era de la actitud, y aunque no fue legítimo, fue de gran utilidad para el luchador en cuestión.
Ya se ha dicho en incontables ocasiones que Chris Jericho tiene uno de los debuts más fascinantes de todos los tiempos en World Wrestling Entertainment. El reloj en retroceso que por semanas intrigó a los seguidores de esta promoción fue un toque impecable que al final cumplió con las expectativas, dando a los fanáticos a otro luchador infravalorado por World Championship Wrestling. Jericho no vio el éxito tan rápido como Benoit, aunque él tenía el carisma, personaje, y dotes luchísticos. La gente no conectó al instante con el virus del nuevo milenio, pero siendo Jericho, era de esperarse que con el tiempo colocara a la audiencia en su bolsillo. La escena del campeonato intercontinental fue su principal preocupación durante meses, incluso obteniendo el oro en diciembre de su año de debut 1999, en el evento Armageddon derrocando a la novena maravilla del mundo, Chyna. Pasó meses persiguiendo los títulos midcard de la empresa, pero en abril del 2000, se abrió una ventana que no podía dejar pasar, cuando retó al rudo número uno del momento, el malévolo Triple H, a un 1 contra 1 por el campeonato máximo de la Federación Mundial de Lucha. Para ser más precisos, esto tomó lugar el 17 de abril en un episodio de Monday Night Raw. Jericho estaba quizá en el pique de su popularidad con los fans gracias a su ya mencionado carisma y frases inolvidables, que eran consentidas de los fans de la era Attitude, mientras que el juego parecía un heel intocable, pero fue él mismo quien se puso en jaque aquella noche, ya que, discutiendo con el referee Earl Hebner, este logró enfadarlo haciendo que lo empujara, a lo que Triple H obviamente respondió, derribando al oficial. Y2J aprovechó la distracción, aplicó su salto del felino, cubrió al juego, y un Hebner aún enfurecido, contó 3 palmadas muy rápidas, para darle el oro a Chris Jericho. Trips se levantó iracundo y de inmediato persiguió al árbitro antes de ser detenido por la agencia de protección, Bradshaw y Farouk. Parecía que todo se quedaría tal cual, y que el ayatolá del rock and roll era el nuevo monarca, pero el asesino cerebral siguió insistiendo con que el conteo había sido demasiado veloz, así que al final Earl Hebner revirtió la decisión, concluyendo con un Triple H a un campeón. Aunque no fue una victoria reconocida, este momento probaría ser más benéfico para Jericho, ya que, la reacción explosiva de emoción y felicidad del público en el momento en que la tercer palmada conectó con la lona, permitió a los altos mandos realmente atestiguar lo over que Y2J se encontraba. No había duda alguna de que tenían a un babyface favorito y amado casi universalmente por los fans. Jericho ha dicho que esa misma noche, al regresar a backstage y encontrarse con Vince McMahon, este le dijo: "Hey, tú tranquilo, ya será tuyo, eso lo garantizo".